Hola, muy buenos días. Vamos a explicar la ley de senos y cosenos. En este caso, la ley de senos dice que es la relación entre los lados y ángulos de un triángulo o no rectángulo. En este caso se refiere a los triángulos oblicuos y son aquellos que forman un ángulo de 180. Y dice que establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos de un triángulo dado. En este caso se refiere a que la ley de senos se utiliza únicamente cuando conocemos una pareja de medidas y algún otro dato. En este caso ya sea algún lado y su ángulo y algún otro dato ya sea un lado o un ángulo. Esta sería la relación, sería el lado A dividido el seno del ángulo A, esto es igual al lado B dividido el seno del ángulo B, y esto es igual al lado C dividido el seno del ángulo C. También puede ser viceversa, el seno del ángulo dividido su lado. Vamos a explicar un ejemplo para que quede más claro. En este caso nos están dando el ángulo A, que es de 20, el ángulo B, que es de 30, y el lado A, que es de 6 metros. Vamos a encontrar primero el ángulo, ya que sabemos que los triángulos oblicuos miden 180 o forman un ángulo de 180. Esto se resta con la suma de los dos ángulos que ya conocemos, que es de 130 más 20, nos da 150, y al restarlo con 180 nos da un total de 30. Y esto es lo que mide el ángulo C. Ahora bien, vamos a encontrar el lado C. Para poder encontrar este dato, únicamente necesitamos el ángulo y alguna otra pareja de datos, que en este caso sería el ángulo A y el lado A. Conocemos que C dividido el seno del ángulo, que es de 30, esto es igual al lado A, que es de 6, dividido el seno del ángulo A, que es de 20 grados, y esto multiplicamos el seno del ángulo de 30, que es del lado C, multiplicado el lado A, esto se multiplica, y se divide dentro el seno del ángulo A, que es de 20, y esto se divide. Esta sería la relación y sería seno del ángulo 30 multiplicado por 6 dividido el seno del ángulo 20, nos da un total de 8.77 metros. Y se hace exactamente lo mismo con el lado B, únicamente cambiamos el dato, que es del ángulo B, en este caso es de 130, y hacemos la relación igual que hicimos aquí arriba, y esto nos da un total de 13.44 metros. Esto es lo que mide el lado B. A continuación vamos a hacer un ejercicio de aplicación que dice: dos puntos A y B están en las orillas opuestas de un río, otro punto C está en la misma orilla que el río B a una distancia de 230 pies. Sabemos que C y B están en la misma orilla y tienen una distancia de 230 pies, que es lo que tenemos acá. Si el ángulo ABC es de 105, nos refiere a que el ángulo está en el ángulo B, es de 105, y ACB, aquí nos dicen que el ángulo está en el ángulo C, es de 20 grados. Calcule la distancia que hay entre A y B. En este caso ya colocamos aquí los datos y únicamente vamos a empezar sacando el ángulo A para poder sacar la distancia. En este caso es 180 menos la suma de los dos ángulos que ya conocemos, que es de 125, nos da un total de 55 grados. Y esto ya podemos sacar la distancia, ya que la distancia es dividido el seno del ángulo C, que es 20, y esto es igual a 230 pies, que es el lado A, dividido el seno del ángulo A, que es de 55. Multiplicamos el seno del ángulo 20 multiplicado 203 dividido el seno del ángulo 55, nos da un total de 96.03 pies. Esta es la distancia que hay entre A y B. Ahora bien, vamos a explicar la ley de cosenos. La ley de cosenos es utilizada en la solución de triángulos oblicuángulos. Dicha ley establece que el cuadrado de la longitud de cualquier lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble del producto de las longitudes de los mismos lados por el coseno del ángulo que los une. Vamos a utilizar la ley de cosenos cuando únicamente conozcamos los tres lados o bien dos lados y un ángulo. Estas serían las fórmulas que vamos a aplicar en esta ley. En este caso voy a explicar la primera, sin embargo vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Sería el lado A elevado al cuadrado es igual al lado B elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos 2 veces multiplicado el lado B por el lado C coseno del ángulo A. Ahora bien, aquí dice que el ángulo B es de 26 grados, el lado A es de 12 y el lado C mide 10. Nos falta sacar el lado B, el ángulo C y el ángulo A. Para sacar primero vamos a empezar con el lado B, ya que tenemos dos lados y un ángulo. Y en este caso sería el lado B elevado al cuadrado es igual al lado C elevado al cuadrado más el lado A elevado al cuadrado menos 2 veces el lado C multiplicado el lado A, el coseno del ángulo B. En este caso sería 10 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado menos 2 multiplicado 10 por 12
y esto el coseno del ángulo B, que es de 26. Esto nos da un total de 28.29, pero recordemos que esto está al cuadrado. Para poder eliminar este cuadrado vamos a sacar raíz cuadrada, y en este caso la raíz cuadrada de 28.29 nos da un total de 5.32, y esto es lo que mide el lado B. Ya conociendo esto podemos sacar algún ángulo. En este caso vamos a sacar el ángulo A, que dice coseno negativo es igual al lado A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado menos C elevado al cuadrado. Esto se multiplica por coseno negativo y se divide entre menos 2 veces multiplicado B y C. En este caso adjuntamos los datos ya que conocemos las tres medidas, el lado A, el lado C y el lado B, y únicamente aplicamos la fórmula y nos da un total de 109.43. En este caso, esto es lo que mide el ángulo A. Y ya con esto conocemos dos ángulos, y al realizar la suma de estos dos ángulos y restarlos con 180 nos da el ángulo faltante, que es el ángulo C, y nos da un total de 44.57. Esto es lo que mide el ángulo C. Ahora bien, vamos a continuar con este ejemplo de aplicación que dice: un ingeniero fotógrafo se le olvidó llevar su equipo de medición. Desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A y con los únicos datos que obtiene hasta ahora son la distancia de él respecto a los dos edificios. Dice que una distancia, digámosle la distancia B, es de 180 metros y la distancia C es de 210 metros, ya que dice... y 210 metros también, sabe que el ángulo formado por los dos edificios y su posición actual A es de 39 grados. Sabemos que el ángulo A mide 39 grados, que es acá. Formado por los dos edificios. ¿Qué distancia hay entre los dos edificios? Bueno, aquí ya tenemos ya conocemos el ángulo y dos lados. Ya podemos hacer la relación, que es la distancia elevada al cuadrado. Esto es igual a B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado menos 2 veces B multiplicado por C coseno del ángulo, que en este caso es 39. Entonces ya aplicamos la fórmula con los datos que ya tenemos, que es 180 al cuadrado más 210 elevado al cuadrado menos 2 veces multiplicado 180 por 210 coseno del ángulo 39, nos da un total de 17.747.77. Y esto, como está al cuadrado, le sacamos raíz y nos da un total de 132.22 metros. Y esto es lo que mide la distancia. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.